En este video veremos algunas aplicaciones prácticas de las progresiones aritméticas. En el primer ejemplo nos dicen, se compran 50 artículos, por el primero se pagó 800 pesos y por cada uno de los demás 300 pesos más que por el anterior, hallar el importe de la compra. Por el primer artículo entonces nos dicen que se pagan 800. Por el segundo artículo se pagan 800 más 300 igual a 1100 pesos. Por el tercer artículo se pagaron 1100 pesos más 300 igual a 1400. Y podemos seguir calculando así uno por uno los precios de cada uno de los artículos hasta llegar a 50. Y luego estos precios los podemos sumar juntos para obtener el importe total. Sin embargo, este es mucho trabajo. Entonces lo que podemos hacer es utilizar las fórmulas para sumar los elementos de una progresión aritmética. ¿Cómo sabemos que esta es una progresión aritmética? Porque cada elemento se le van sumando 300 para dar el siguiente elemento, empezando por 800, más 300 1100, más 300 1400 y así sucesivamente. Recordemos que la suma de los términos de una progresión aritmética está dada por esta fórmula, donde A1 es el primer término, AN es el enésimo término, N es el número de elementos y todo dividido entre 2. Ya tenemos el valor del primer término que sería 800, el número de términos que es 50. Nos falta calcular cuánto vale el enésimo término. Pero eso lo podemos hallar fácilmente con la fórmula que ya conocemos para el enésimo término de una progresión aritmética. Tenemos que el primer término vale 800 más 50, que es el número de términos, menos 1, multiplicado por 300, que es la razón. Esto es igual a 800 más 49 por 300. Recuerden que aquí la prioridad está en las multiplicaciones. Primero tenemos que multiplicar y luego sumar. Serían 800 más 14.700 igual a 15.500. Este sería el término número 50 de la progresión. De esta forma ya tenemos todos los datos para calcular la suma. Esto es igual a 16.300 por 50 dividido entre 2 igual a 815.000 dividido entre 2. Y entonces la suma del total de los artículos sería 407.500 pesos. Vamos con el siguiente ejemplo. Las pérdidas de 5 años de una casa de comercio están en progresión aritmética. El último año perdió 3,000 pesos y la pérdida de cada año fue de 300 pesos menos que en el anterior. La pregunta es, ¿cuánto perdió el primer año? Entonces tenemos el número de años, que es 5. El enésimo término es de 3,000, es lo que se perdió de dinero en el quinto año. Y la razón es de menos 300. ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuánto se perdió en el primer año? Entonces tenemos que en el primer año simplemente está dado por el enésimo término menos el número de términos menos 1 que multiplica a la razón. Sería 3,000 menos 5 menos 1 por menos 300. Son 3,000 menos 4 por menos 300, menos por menos da más, entonces sería 3,000 más 1,200 y esto nos da un total de 4,200. Esta es la cantidad que se pierde en el primer año. Recuerden que las progresiones aritméticas descendentes tienen una razón negativa. En este caso es una progresión aritmética descendente porque cada año se pierde menos dinero que el primer año. Vamos con otro ejemplo. Una deuda puede ser pagada en 32 semanas, pagando 5,000 pesos la primera semana, 8,000 pesos la segunda, 11,000 la tercera y así sucesivamente. Hay que hallar el importe de la deuda. Este problema es similar al primer ejercicio. Tenemos que el número de términos es 32, que serían las 32 semanas.
El primer término son 5,000 pesos y la razón la podemos encontrar restando al segundo término, que son 8,000, el primer término, que son 5,000, y entonces nos da una razón de 3,000. El enésimo término lo calculamos con la fórmula habitual. Serían 5,000 más 32 menos 1, que multiplica a 3,000. 5,000 más 31 por 3,000. 5,000 más 93,000. Y esto nos da 98,000. El importe total de la deuda entonces está dado por la suma de los términos de la progresión, que está dada por 5,000, que es el primer término, más 98,000, que es el enésimo término, que multiplica 32, que es el número total de términos, dividido entre 2. Esto nos da 103,000, que multiplica 32, todo dividido entre 2. Y esto nos da 3,296,000 entre 2. Por tanto, el importe de la deuda va a ser 1,648,000 pesos.